Alexander Woodworth era un chico muy inteligente, dedicado, bueno, que soñaba con convertirse algún día en profesor de filosofía, ya que era su mayor pasión. Y todo en su vida iba muy bien encaminado, hasta que se cruzó con una chica llamada Ezra McCandless, quien llevaría las cosas a extremos inimaginables. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante, muy enfermizo y de estos que te hacen preguntarte hasta dónde es capaz de llegar una persona para conseguir lo que quiere. Antes de empezar con este caso, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, que estamos a punto de llegar a 300.000 suscriptores. Déjame un me gusta en este vídeo si al final te ha gustado. Por aquí dejo mis redes sociales. Recordaros que tengo el canal secundario donde ahora subo las historias de Reddit. Y también tenemos el podcast donde subimos más historias de Reddit. Y próximamente volveremos a estar bastante activos en el podcast porque ya hemos estado preparando guiones. Así que no tengo nada más que decir, esto es todo. ¡Chao! Es broma. Empecemos con el caso de Alex Woodworth y Ezra McCandless. Alexander, a quien llamaremos Alex, nació el 1 de enero de 1994 en St. Croix Falls, Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres eran John y Kimberly. Él era el mayor de 4 hermanos y todos ellos lo adoraban porque era muy buen hermano. Siempre ayudaba a sus hermanos en todo, siempre los apoyaba en todo. A una de sus hermanas, por ejemplo, llamada Sarah, le costaba mucho el inglés y las matemáticas. Y Alex, que fue descrito como un chico muy inteligente, pasaba horas y horas dándole clases a su hermana, ayudándola, le creaba ejercicios, luego se los resolvía, le ayudaba mucho a aprender y así era con el resto de sus hermanos. Los compañeros de Alex lo describieron como alguien asombroso e impresionante y muy amable, motivado, apasionado, comprensivo, considerado. Era un alumno excepcional en la escuela y llamaba mucho la atención por su inteligencia. En la escuela fundó un club de lectura y siempre estaba leyendo o escribiendo. También le encantaba debatir sobre cualquier tema, pero no para demostrar que tenía la razón o para discutir, sino que lo hacía para ejercitar su mente. Era muy respetuoso con los animales, nunca mataba insectos que estuvieran dentro de casa, simplemente los cogía y los sacaba fuera amablemente. Después de graduarse en la universidad quería hacer un posgrado y su sueño era convertirse en profesor de filosofía en la Universidad de Oregón. En 2017 comenzó a dar clases particulares en el campus y trabajó como profesor sustituto, a la vez que como barista en una cafetería llamada Racy Delaney's. Sus compañeros de trabajo de la cafetería lo describieron también como un chico muy acogedor, amable y divertido. Todo parecía normal y tranquilo en la vida de Alex, todo estaba encaminado para que pudiera cumplir sus sueños, le fuera todo bien en la vida, pero entonces conoció a Ezra McCandless. Se conocieron en un bar local llamado The Joint, ubicado en la ciudad de Eau Claire, que es donde Alex estudiaba en el campus. Ezra vio a Alex escribiendo intensamente en este bar y sintió curiosidad, por lo que se acercó a él y le preguntó ¿qué estás escribiendo? Él comenzó a contarle sobre ideas filosóficas que estaba anotando y comenzaron a tener una conversación profunda sobre temas filosóficos, ya que a Ezra también le gustaban todos estos temas, era muy artística y creativa. Ezra estaba allí con su novio, un hombre llamado Jason, quien en un momento fue hacia ellos para ver cómo estaban, para saludar a Alex porque Jason y Alex ya se conocían. Ezra y Alex continuaron hablando durante horas sobre su amor por las arañas, conceptos teóricos e intereses que tenían en común, que eran bastantes. Después de esa noche comenzaron una amistad y poco después las cosas entre ellos evolucionarían, pero Ezra se convertiría en realidad en la peor pesadilla de Alex. Antes de continuar hablando sobre cómo avanzaron las cosas después de conocerse, vamos a ver quién es Ezra McCandless. Ezra había nacido con el nombre de Mónica.
nació el 6 de octubre de 1997. Su madre era soltera, se llamaba Rosalina y la tuvo con solo 14 años. Las dos vivieron en un pequeño pueblo llamado Stanley en Wisconsin. Su padre biológico nunca formó parte de su vida. Cuando Ezra tenía 4 años, su madre tenía una pareja, un hombre llamado Joe Shane Carlin, quien la adoptó. Sin embargo, Rosalina y Joe tenían una relación muy tóxica y terminaron divorciándose. Un divorcio que parece que fue muy complicado y problemático, pero Ezra continuó teniendo relación con Joe, que ahora era su padre. Después, Rosalina comenzó a salir con un hombre llamado David Gunnison, quien se mudó con ellas, y tuvieron a una hija medio hermana de Ezra. Ezra había crecido en un ambiente desequilibrado, tóxico y se refugiaba en el arte. Le gustaba mucho la pintura, el dibujo y la fotografía. Su entorno lo describió como una chica estrafalaria que le encantaba llamar la atención. Asistió a la Universidad Marionette en Wisconsin, pero abandonó los estudios en el primer año y regresó a vivir con su madre en Stanley. En ese momento era 2015 y decidió cambiar su nombre oficialmente de Mónica a Ezra McCandles, porque, en sus palabras, estaba pasando por una fase de identidad de género y simplemente quiso cambiarse el nombre. Ezra estaba muy indecisa sobre qué quería hacer en su vida, estaba muy indecisa respecto a todo. No encontraba el camino a seguir, que creo que es algo muy común en esa edad realmente. Yo siempre pensaba, o sea, cuando estaba estudiando, por ejemplo, y veía las pocas personas que tenían muy claro qué querían hacer, y yo era como, wow, qué suerte que saben qué quieren ser en la vida. Qué suerte que tienen tan claro todo, qué camino seguir, ¿sabéis? Porque yo no sabía qué quería. Y la mayoría de gente, así que me identifico porque hay un rango de edad en la que la mayoría de personas no tenemos ni idea de qué hacer con nuestra vida. Pero bueno, después de dejar la universidad no buscó trabajo ni nada, sino que conoció a Jason Manel, quien era su novio. Jason era un médico de la reserva del ejército y una noche, cuando a Jason se le pinchó la rueda de la bicicleta, se fue a una tienda para que se la arreglaran, pero estaba cerrada. Así que se dirigió hacia un lugar donde un amigo suyo estaba trabajando, entró, se tomó un café con él y después salió y se sentó en un banco afuera. Ezra estaba sentada en el banco de al lado y de repente se acercó a él y le preguntó ¿por qué está tan enfadado? Y él le contó que se le había pinchado la bicicleta y a partir de ahí comenzaron a charlar por mensajes directos porque se dieron el Instagram y 2 semanas después comenzaron una relación. Ezra tenía 19 años en ese momento, Jason tenía 34. Jason dijo más tarde que Ezra le había hecho creer que era mucho mayor y que no supo su edad exacta hasta que llevaban mucho tiempo de relación. Ella le contó pronto que su vida familiar era tóxica, que su madre la presionaba mucho y Jason le ofreció mudarse con él y con su compañero de piso, diciéndole que cuando encontrara trabajo ya aportaría lo que pudiera, pero de momento él pagaría todo lo que pudiera y ella aceptó. Así que Ezra se mudó con Jason en el piso que compartía con un compañero de piso. Poco después es cuando Ezra conoció a Alex en el bar, que como he dicho, Alex y Jason ya se conocían, pero Ezra no conocía a Alex porque ella no había ido por esa zona. Entonces, esa noche se convirtieron todos en un grupito: Ezra, Alex, Jason, más amigos de Jason, amigos de Alex, y normalmente salían a este bar o a locales y pasaban el rato. En octubre de 2017, Ezra se enteró de que estaba embarazada y Jason le dijo que tomara la decisión que quisiera con total libertad. Ella decidió abortar. Poco a poco, esta situación los tensó bastante y se fueron distanciando. Jason comenzó a dormir en el sofá y no estaban en el mejor punto de su relación, todo estaba bastante tenso porque la situación del aborto evidentemente les provocó malestar emocional. Alex y Ezra comenzaron a pasar mucho tiempo juntos por otro lado, ya que tenían muchas cosas en común. Al principio Jason pensaba que Alex era un buen apoyo para ella, ahora que estaba en esta situación, veía que se llevaban muy bien, pero en algún momento Ezra y Alex comenzaron a acostarse y a sentir algo el uno por el otro.
Alex le contó a sus amigos cercanos que se estaba enamorando, pero que las cosas no estaban del todo bien. Ezra tenía novio, Jason, y Jason era su amigo. Poco tiempo después las cosas se pusieron un poco confusas. Un día Alex se cortó la muñeca. Él le dijo a sus amigos que se cortó por accidente, pero Ezra iba diciendo por ahí que Alex se autolesionaba porque ella no quería dejar a Jason por él. Quiero mencionar en este punto que Ezra mentía con frecuencia, lo veremos durante el caso, así que no podemos creernos del todo sus versiones. Volviendo al momento en el que Alex se cortó, llamó a Jason, ya que él tenía experiencia como médico del ejército, para que lo ayudara a tratar su corte de la muñeca. Jason fue enseguida a ayudarlo y, claro, Jason no tenía ni idea de que él y su novia tenían una aventura. Pocos meses después, en febrero de 2018, Jason tuvo que asistir a un entrenamiento de campo durante unas semanas por el tema del ejército. Y él, pensando en su novia Ezra, que se quedaría sola unas semanas, le pidió a un muy buen amigo suyo, muy buen amigo, llamado John, que cuidara de su novia mientras él no estaba, ya que Ezra, cuando estaba sola, tendía a aislarse, deprimirse, y John era una persona con la que Jason confiaba completamente. Así que una de esas noches en las que él estaba en el ejército, John fue a casa de Jason donde estaban Ezra y su compañero de piso. Los tres comenzaron a beber, a charlar, y John no era tan buen amigo como pensamos de Jason o como Jason pensaba, porque se acostó con Ezra esa noche. No solo esa noche, sino también a la mañana siguiente en la propia cama de Jason. Ezra unos días después le envió un mensaje a Jason diciéndole que se iba de su casa y regresó a Stanley. Lo comenzó a pasar mal ahí con su madre, pero no quería volver a casa de Jason porque ahí estaba su compañero de piso, que a ella le caía mal y que imagino que se dio cuenta de que Ezra le fue infiel a Jason con el amigo y no quería confrontarlo, pero finalmente Ezra y Jason terminaron alquilando una habitación de un hotel para quedarse los dos. Siento que estoy repitiendo muchísimo los nombres, perdonadme, pero como hay diversas personas que salen mucho en este caso, quiero que todo quede muy claro. Mientras estaban viviendo en esta habitación de hotel, pasando unos días, Jason miró el móvil de Ezra y se encontró con mensajes de texto entre ella y John hablando sobre cómo se enrollaron esa noche, la mañana siguiente y cuánto les gustaría volver a hacerlo. Jason estaba completamente en shock. O sea, imaginaros, él simplemente se preocupó por su novia, llamó a su amigo de confianza para que cuidara a su novia mientras él estaba en el campamento y le coge el móvil a Ezra y se da cuenta de que por intentar hacer el bien le han traicionado de esa manera. Jason evidentemente estaba muy enfadado y comenzaron a pelearse. Ezra entonces, como excusa, le dijo a Jason: no me acosté con John, sino que John me violó. Los mensajes que Jason vio en el teléfono eran de Ezra diciéndole a John como cosas muy sexuales y él a ella. Sin embargo, eso no quita que pudiera haber sido violada efectivamente, evidentemente. Jason se creyó a Ezra, estaba furioso con su amigo y se fue a casa de otro amigo llamado Josh para contárselo todo y desahogarse. Ezra lo acompañó a casa de Josh y Jason le estaba contando a Josh: mira lo que me ha hecho John, lo que le ha hecho a Ezra, la ha violado, no sé qué, y comenzó a alterarse tantísimo que Josh llamó a la policía porque temía que Jason saliera de ahí, fuera a hacer algo de lo que se podría arrepentir con John porque estaba muy alterado. Cuando llegó la policía, Ezra les contó todo lo que estaba pasando, que un amigo de su novio la había violado y que su novio estaba muy alterado y no sabían de lo que era capaz de hacer. La situación se estaba saliendo bastante de control, la policía ya estaba involucrada y Ezra le pidió a un oficial si podían ir a comisaría y allí les explicaría los detalles y haría toda la declaración. El oficial la apoyó con todo el tema de la violación y abrió una investigación oficial y se asignó un detective llamado Ryan Prock. Ryan le pidió a Ezra que le enseñara los mensajes de texto entre ella y John, pero ella se negó. Ahí comenzaron las dudas con su historia. John fue llamado a comisaría y entregó su teléfono porque quería limpiar su nombre, evidentemente. Así que comenzaron a leer los mensajes y ahí se desmoronó la historia de Ezra. Los mensajes eran muy sexuales por parte de los dos y eran mensajes que decían mucho sobre la historia, en plan: sí, tenemos que repetir. Claro, Ezra, si hubiera sido violado, no creo que le dijera a su violador: quiero repetir lo de la otra noche. Pero
Los oficiales pensaban que estos mensajes dicen mucho sobre la historia, pero no podemos descartar una agresión, porque ¿por qué no puede haber habido una agresión aunque ella le esté hablando de esta manera? Alex fue entrevistado por la policía, ya que los conocía, sabían que Ezra era muy amiga de Alex, a ver si él sabía algo. Y sí, Ezra le había contado a Alex que había tenido relaciones sexuales con John y le dijo que luego se arrepintió porque era el amigo de su novio estaba en el campamento, le fue infiel. Entonces Alex fue a decir lo que Ezra le había contado, aportó la prueba de que su amiga no había sido violada, porque a él le dijo que se acostaron, que ella se acostó voluntariamente con John y que luego le dijo estoy arrepentida de haberlo hecho porque claro, Jason. Entonces con esta declaración de Alex cerraron el caso sin cargos, porque Alex desmontó la historia de Ezra de que había sido violada. Jason estaba muy confundido, no entendía nada y confrontó a John y a Alex. Alex de repente le soltó que él también se estaba acostando con su novia, así que su novia se estaba acostando con sus amigos voluntariamente. Los rumores comenzaron a circular por el bar que frecuentaban entre el grupito de amigos y todo el mundo empezó a desconfiar de Ezra, no la querían cerca, sus amigas no la querían cerca tampoco. Una de sus amigas llamada Ann Barista le preguntó a Alex, oye, ¿y tú no tienes miedo de que ahora Ezra presente una denuncia falsa en tu contra como lo ha hecho con John? Como venganza de que le contaras a la policía que su denuncia era falsa. Gracias a tu entrevista cerraron el caso y quedó como una mentirosa entre todo el mundo. Alex le dijo, no creo para nada que me haga eso. De repente, durante esos días en el bar, Alex se encontró con que alguien había escrito su nombre de teléfono en el baño de hombres seguido de follone. No lo sabemos, pero tiene pinta de que fue cosa de Ezra. Ella fue a vivir con su madre después de todo porque evidentemente su relación con Jason estaba muy mal, pero tuvieron una gran discusión y Rosalina, su madre, la echó de casa. Entonces se fue a vivir con su padre adoptivo, Joe Shane, quien la acogió y apoyó. Y ahí consiguió su primer trabajo en una escuela. No se sabe exactamente de qué trabajaba, pero en una escuela. Sin embargo, y aunque parecía que, bueno, se estaba encaminando un poquito, estaba con su padre que la apoyaba, consiguió su primer trabajo, las cosas solo empeorarían todavía más a partir de aquí. Durante esos días, Jason y Ezra se estuvieron enviando miles de mensajes al día. Miles no, creo que fueron unos 60 en un día. En marzo de 2018, Jason estaba en el bar pasando un rato con un amigo suyo llamado Max y de repente entró Ezra. En estos mensajes que se habían intercambiado durante esos días anteriores, habían estado discutiendo sobre todo el tema. Entonces ella entró en el bar y le dijo a Jason que buscaba a Alex porque quería devolverle una almohadilla térmica y un marcapáginas que le había prestado. Y Jason se dio cuenta de que ella estaba un poco nerviosa y agitada. Sin embargo, se sentó ahí con ellos, habló un rato con Jason y Max y los dos la vieron como decaída. Y luego Ezra le dijo a Max de ir a su casa para intercambiar arte. Ella dibujaba y tal, y creo que él también, entonces iban a intercambiar dibujos o cuadros que habían hecho. Bueno, luego Ezra le dijo a Max, porque él le dijo ¿qué hacías por aquí? Entonces ella dijo que estaba repartiendo cartas que había escrito en terapia para diferentes personas. O sea, primero Jason le dijo que estaba por ahí para devolverle unas cosas a Alex y a Max que estaba para entregar cartas. Más tarde, cuando se fue, Jason sentía que algo iba mal y estaba preocupado. Así que siguió su intuición y fue en bicicleta a casa de Alex para ver si Ezra estaba ahí y para ver cómo estaba y cómo iban las cosas. Cuando llegó, Ezra estaba ahí dentro de casa de Alex porque su coche estaba fuera con el motor en marcha, con la puerta del conductor abierta. Jason se quedó ahí dando vueltas durante unos 45 minutos esperando a que Ezra saliera y ver que todo estaba bien, pero durante estos 45 minutos un vecino vio a Jason rondando por ahí, le pareció extraño y llamó a la policía. Antes de que llegara la policía, Jason escuchó desde fuera de la casa de Alex cómo Ezra le decía él puede ayudarte. Así que entró corriendo a la casa y vio que Alex y Ezra estaban ahí hablando, no gritaban, no estaban peleando ni nada, sino que actuaban como si todo estuviera bien, estaban hablando normal. Pero Jason seguía con una muy mala sensación. Él le sugirió que si iban a hablar sobre todo el tema,
lo hicieran en público, por si alguno de los dos se ponía nervioso. Los tres salieron de la casa y llegó la policía. Un agente habló con Ezra y Alex y otro habló con Jason, quien les explicó que estaba preocupado porque Ezra parecía un poco oída, estaba rara, tuvo problemas con Alex porque le contó a la policía que su denuncia era falsa, pero tras evaluar toda la situación, la policía vio que no pasaba nada, no había ningún motivo como para intervenir, nadie se estaba peleando, así que se marcharon. Cuando la policía se fue, Alex y Ezra se subieron al coche de ella y se fueron de ahí. Y Jason se fue para su casa. Horas después, sobre las 4 p.m., un señor mayor llamado Don Sipel estaba a punto de cenar en su granja cuando el timbre sonó 6 veces. Al abrir la puerta se encontró con Ezra de pie en su porche, descalza, llena de barro, con la ropa rota y con sangre alrededor de su boca. Ella le contó que había sido atacada en el bosque y que necesitaba que la llevara a un hospital. El hombre la dejó pasar, le dio una silla para sentarse y llamó al 911. Durante esta llamada le preguntaron información sobre ella, él explicó la situación, dijo que se veía bastante mal, angustiada, alterada. Llegaron los servicios de emergencia que atendieron a Ezra y le preguntaron dónde estaba herida, y ella dijo por todas partes. Le preguntaron si quería que llamaran a alguien y ella dijo Jason Manel. Le preguntaron que cuál era el nombre de ella, su nombre, y ella decía que no lo sabía, que lo había olvidado, no se acordaba. Los oficiales le preguntaron qué recordaba y ella dijo me los he quitado de encima, por lo que pensaron que varias personas la habían atacado. Presentaba arañazos, pero aparte de eso ninguna otra herida. Dijo que tenía un dolor abdominal muy fuerte, así que la trasladaron a un hospital y mientras estaba allí, según ella, comenzó a recordar un poco más. Dijo que se llamaba Mónica, que era su nombre de nacimiento, y les pidió de nuevo repetidas veces que llamaran a Jason. En su brazo estaba escrita grabada con sangre, la palabra boy, chico, y dijo Alex es quien me la ha escrito. La policía comenzó a buscar a Alex porque creían que podía haber tenido que ver con el ataque porque ella dijo que estuvo con él. Así que fueron a registrar Owen Park, que es de donde había salido Ezra, antes de ir a la casa del señor, pero no encontraron a nadie. Se dirigieron hacia la casa de Alex y su compañero de piso informó que allí no estaba. Llamaron a amigos, familiares, pero nadie sabía dónde estaba Alex. Sus padres pensaban que quizá él y Ezra habían tenido un accidente de coche, pero Ezra decía no recordar qué había pasado y temían que tuviera un episodio de amnesia y que su hijo estuviera accidentado en el coche. Algunos de los amigos de Alex se pusieron inmediatamente a repartir volantes de persona desaparecida y difundieron la noticia por toda la ciudad. Como Ezra no recordaba nada, era muy difícil para la policía averiguar qué estaba pasando o saber qué pasos dar para encontrar a Alex. El caso involucraba 2 condados distintos, Eau Claire, que era donde vivía Alex, y Dunn, que fue el condado donde Ezra apareció en la casa de Don Sipel. Al día siguiente, 23 de marzo, 2 agentes regresaron a la granja de Don para hablar con él. Mientras un detective entró a hablar con Don, el otro se quedó en el coche y empezó a conducir y a dar vueltas para ver si encontraba algo. Fue entonces cuando notó huellas en el barro. Siguió las huellas, que estas iban por un camino rural, y encontró el coche de Ezra, sus zapatos y demás objetos personales alrededor. Cuando se acercó se encontró con el cuerpo de Alex en la parte trasera sin vida. De inmediato pidió refuerzos y un médico forense declaró a Alex como fallecido. Mientras, en el laboratorio de criminalística de Wisconsin comenzaron a trabajar con las pruebas de la escena. Alex había recibido 16 puñaladas y le habían cortado la garganta 3 veces. Algunas heridas fueron infligidas cuando ya estaba sin vida. Todos estaban muy confundidos porque Alex evidentemente había sido brutalmente asesinado y luego estaba Ezra, que había sido atacada según ella pero no recordaba nada. Los investigadores volvieron a hablar con ella y en ese punto estaba ingresada en una clínica de salud mental por su estado mental de que no recordaba nada. El detective Ryan fue quien fue a hablar con ella, el mismo que llevó la investigación de la denuncia falsa por agresión sexual por parte de John a Ezra. Le pidió a Ezra que le contara todo lo que había pasado ese día y ella le dijo que ese día fue a casa de Alex para devolverle unas cosas, primero había ido a casa de Max a intercambiar arte y en la casa de Alex aparecieron Jason y la policía. Luego se marcharon, ella y Alex subieron al coche y planeaban ir a un parque cercano, pero terminaron conduciendo un poco sin rumbo. En un momento ella, que estaba conduciendo, se puso muy ansiosa, así que intercambió el asiento con Alex, quien comenzó a conducir, y ella no tenía ni idea de a dónde la estaba llevando porque él comenzó a conducir hacia un lugar.
pero recordó haber salido del coche y haber caminado por el bosque antes de terminar en casa de Don Sipel. Luego, el detective le preguntó por la palabra boy que estaba grabada en su brazo, y ella dijo que Alex la llamaba boy, o sea chico, y otros pronombres masculinos para burlarse de ella por el pasado de Ezra, que en su pasado había pasado, en sus palabras, por una fase de buscar su identidad de género. Dijo que estaban en el coche cuando Alex sacó un objeto punzante, según ella, y le grabó la palabra. Sin embargo, el detective vio que esto era bastante improbable. Había un fallo en la historia de Ezra. Si Alex estaba sentado en el asiento del conductor y ella estaba sentada en el asiento de al lado, la palabra tendría que haber estado escrita, imaginaros, si tú le estás grabando una palabra a una persona, pues de aquí a aquí, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Voy. Sin embargo, la palabra estaba escrita al revés. ¿Y tú por qué escribirías desde aquí? Voy hacia allí. ¿Me entendéis? Así que algo en la historia no encajaba. El detective no se la creía, porque esto ya le hizo sentir que no estaba siendo del todo sincera, pero dejó que ella continuara con el relato porque se dio cuenta de que Ezra no podía parar de mentir. Ella dijo que en el hospital no paró de vomitar, pero eso era muy poco probable porque en la ambulancia de camino al hospital le habían administrado un medicamento contra las náuseas. Luego dijo que se había orinado en los pantalones, pero los médicos dijeron que eso era completamente falso. Dijo que sus pantalones los había fabricado ella, pero no era verdad porque eran de una tienda. Como que comenzó a decir mentiras aleatorias y parece que es algo que hacía comúnmente. El detective, después de dejarle hablar durante un rato, le dijo que habían encontrado su coche. Y entonces repentinamente Ezra lo recordaba todo. Recordaba todo lo que pasó. El detective le dijo: Ezra, la gente comete errores. Ahora la mejor manera de ayudarte es sabiendo qué pasó. Yo creo que sabes lo que pasó y lo que le pasó a Alex. ¿Qué le pasó a Alex? Y ella dijo: me lo quité de encima. Comenzó a contar lo siguiente. Cuando llegamos a la carretera, Alex quería seguir adelante para que tuviéramos un poco de privacidad y hablar. Y yo dije, bueno, hay mucha naturaleza, seguro que estaremos bien aquí hablando, porque me gusta mucho hablar en la naturaleza. Entonces me agarró, me metió en la parte trasera del coche, parecía muy alterado, no dejaba de agarrarme y yo no sabía qué hacer. Empezó a abrirme los pantalones y demás. No sabía qué hacer, me daba mucho miedo. Entonces empezó a cortarme los pantalones y a cortarme la camisa y no sabía qué hacer. Quise que parara y él seguía agarrándome. Finalmente me pude soltar y le quité el cuchillo. Él seguía intentando agarrarme en la parte trasera del coche, así que empecé a defenderme lo más rápido que pude. Y entonces todo se volvió oscuro. Y luego me desperté y él seguía intentando atacarme y yo no sabía qué hacer. Bueno, fue lo más aterrador que he experimentado en mi vida, porque nunca había tenido que defenderme antes. El detective le preguntó: ¿entonces dijiste que tenías el cuchillo? Ella dijo: sí, lo estaba clavando en cualquier parte que pudiera, solo para quitármelo de encima y alejarlo de mí. El detective le preguntó: ¿el cuchillo hizo contacto con él? Y ella respondió: sí, vale, y aún así no dejaba de agarrarme y agarrarme y agarrarme. Después simplemente él salió del coche y se quedó allí tendido y yo no sabía qué hacer. El detective le preguntó: ¿y entonces qué pasó? Y ella continuó relatando lo siguiente: simplemente esperé, confundida y asustada. Entraba y salía de allí. Se ponía oscuro un rato, luego salía, entraba en pánico otra vez, hiperventilaba. Luego volvía a oscurecer, entonces empecé a correr. Ahora, Ezra estaba diciendo que él la estaba agarrando y ella comenzó a clavar el cuchillo donde fuera para sacárselo de encima. Los investigadores concluyeron que la primera puñalada que recibió Alex fue en la nuca y que no tenía heridas defensivas, lo que significa que fue atacado por la espalda, por sorpresa. Segundo, dentro del coche no había la suficiente sangre como para determinar que todas las puñaladas sucedieron allí, y según ella todo sucedió en la parte trasera del coche. Luego, según Ezra, ella se puso a correr y se cayó unas cuantas veces porque tenía las piernas muy débiles, y en algún lugar entre el coche y la casa del señor Don se le cayó el cuchillo. Luego le preguntaron si se llevó el móvil de Alex, porque en la escena del crimen no lo encontraban. Ella dijo que sí, pero que seguramente se rompió porque se le cayó varias veces y que no sabía dónde estaba. No sabía si lo lanzó con el cuchillo, si lo lanzó en el patio del señor. Más tarde el móvil de Alex fue encontrado hecho pedazos al costado del camino por el que ella salió corriendo. Le preguntaron que por qué se llevó el móvil de Alex y ella dijo que para llamar y pedir ayuda. Sin embargo, nunca lo hizo. Luego el detective le preguntó lo de la palabra en el brazo. Le dijo: me desconcierta que si yo estoy aquí
y tú estás aquí y yo te grabo algo en el brazo con la mano derecha, no puede estar en esta posición, debería estar al revés. Y ella dijo, estoy tratando de pensar. El detective le preguntó, ¿tú misma te grabaste esto en el brazo? Y ella dijo, sí, que se lo hizo cuando se despertó por segunda vez en el coche después de desmayarse por un ataque de pánico. 2 semanas después del asesinato, Ezra fue arrestada y acusada de homicidio intencional en primer grado. Ella se declaró inocente. A principios de abril compareció ante el tribunal para tener una audiencia de fianza. El Estado impuso una fianza de $750.000 debido a la gravedad del delito, pero finalmente el juez la fijó en $250.000. Sin embargo, nadie la pagó y Ezra permaneció en prisión. Después la sometieron a una evaluación de competencia y la declararon apta para el juicio. Sin embargo, el abogado de Ezra envió una carta al juez indicando que ella deseaba cambiar su declaración a no culpable por enfermedad mental. El juicio comenzó el 15 de octubre de 2019 y fue muy polémico. El fiscal argumentó que Ezra atrajo intencionalmente a Alex ese día para poder estar a solas con él, matarlo y presentarlo como un acto de defensa propia para poder recuperar a Jason. Ella quería que Jason pensara que de verdad todos la habían violado y atacado y no que ella le había sido infiel. El detective del caso estuvo de acuerdo. Dijo que Ezra consideraba que Jason volvería con ella si la vería como una víctima y no como su novia infiel. La defensa de Ezra decidió pintar a Alex como un pervertido para justificar a su cliente. Lo describieron como un chico violento, pervertido, y las pruebas que demostraron fueron con su libreta. Alex tenía una libreta donde escribía, solía estudiar obras de filosofía y tomar notas sobre ellas, pues en su diario había apuntado cosas sobre el canibalismo, el crimen, el poder, pero giraban en torno a la filosofía, a obras de arte y cosas así. Y la defensa lo presentó como si fueran pensamientos propios de Alex, como si fuera su diario personal sobre sus pensamientos y su vida, pero no era así, era la libreta de sus proyectos. Llamaron al estrado a amigos y familiares para que testificaran, para que describieran a Alex, si vieron algo raro en él, cómo era, de verdad era violento, y todos los testimonios hablaron muy bien sobre él y nadie tenía nada malo que decir. Uno de los que subió al estrado fue Jason. Cuando Jason entró en la sala, Ezra enseguida se irguió y parecía como emocionada de verlo. Jason habló sobre su relación con Ezra, su amistad con Alex, cómo fue descubrir la infidelidad y lo más importante, que estuvo con ellos unas horas antes del asesinato y pudo describir cómo los había visto, que Ezra estaba como un poco ida y a él le preocupó mucho. Mientras él estaba testificando, Ezra hacía caras como, no sé, como que lo miraba como de manera coqueta, como si estuviera súper enamorada. No tenía una actitud de que Jason estaba ahí para testificar en su juicio por asesinato. Jason después dijo que se sintió incómodo, que no entendía cuál era la táctica de Ezra, pero que le hizo definitivamente sentir incómodo. Después, Ezra fue quien testificó en su propio juicio. Básicamente contó la misma historia que le había contado a la policía, pero cambió algunos detalles. Comenzó a contar que estaban en el coche y querían ir a hablar sobre los sentimientos de Ezra respecto a su relación con Alex. Él empezó a hablar sobre cómo se sentía, sobre su relación con Jason y sobre haberle puesto fin a su aventura. Ezra comenzó a sentirse muy ansiosa, se intercambiaron el asiento y llegaron a este lugar y se quedaron ahí sentados en el coche hablando. Resulta que Ezra tenía varios cuchillos en el maletero y le preguntaron, ¿sabías que tenías esos cuchillos ahí? Y ella dijo, no era consciente. Y le preguntaron, ¿cómo fueron a parar estos cuchillos en tu maletero? Y ella respondió, no, es que como me he mudado tanto de casa de mi madre a casa de mi padre, de casa de mi padre a casa de Jason, pues durante las mudanzas se van quedando cuchillos en el maletero. Continuó contando que luego ella estaba de pie mirando hacia el bosque y podía sentir que detrás suyo estaba Alex. Él se acercó, la abrazó por detrás sosteniéndola un rato, ella se tensó, no correspondió el abrazo. Él le dijo si quería tumbarse un rato en el coche, ya que estaba como con ansiedad, y ella pensó que sería buena idea. Se acostó en el asiento trasero y Alex se acostó con ella. Comenzaron a hablar y él comenzó a tocarla, a cortarle el suéter, los pantalones, comenzó a cortarle la piel y ella tuvo miedo de que la matara. Tenía miedo de que el plan de Alex de llevarla al bosque fuera matarla y luego quitarse la vida él, porque según Ezra, Alex no podía estar sin ella solo
en este mundo. Los amigos, familiares, el entorno de ellos, el grupito de amigos, dijeron que Alex no había mostrado ningún tipo de señal de que necesitara con desesperación estar con Ezra. Contaron que después de cortar todo el asunto, Alex continuó con su vida normal, tranquilamente. Evidentemente todos tenían esta sensación de toda la situación que había sucedido, ¿no? Pero Alex no estaba desesperado por Ezra como para asesinarla y luego quitarse la vida. Continuó explicando que salieron del coche, de nuevo, él tenía el cuchillo, ella le dio un rodillazo en la ingle para que soltara el cuchillo, funcionó, ella cogió el cuchillo y comenzó a apuñalarlo. Lo que es una versión diferente a la del principio. Luego contó que fue cuando se escribió Boy en el brazo. Le preguntaron, quisiéramos saber por qué te grabaste esa palabra en el brazo. Y ella dijo, lo he pensado y cuando pienso en esto no sé si en ese momento fue algo que simplemente pasó. Fue solo una reacción, de verdad no sé por qué hice esto. Según los forenses, las puñaladas que recibió Alex no lo mataron al instante, tardó en morir. Y probablemente estaba consciente mientras ella se grababa Boy en el brazo, se hacía algunos cortes para simular que había sido en defensa propia. O sea, imaginad, Alex estaba consciente viendo cómo esta chica lo estaba asesinando y estaba montando la escena como para que pareciera que él era el culpable, el criminal. Tras 3 semanas, el jurado declaró culpable de asesinato en primer grado a Ezra. Ella no mostró ningún tipo de remordimiento y seguía al pie de la letra con que ella era la víctima. Una persona sí que la creía y fue Don Sipel, el hombre mayor que llamó a emergencias cuando ella apareció en su casa. Don le envió una carta a Ezra estando en la cárcel y ella le respondió con otra carta y 2 obras de arte que hizo para él. Don dijo en el juicio, fue la obra de arte más bonita que he visto en mi vida y una de las cartas más bonitas que he leído. Ojalá pudierais verlas. Todos cometemos errores en este mundo. Si no has cometido un error es que no has hecho mucho. Pero ojalá aprendamos de los errores. Lo único que puedo desear para Ezra es que algún día pueda salir de esto y ser una ciudadana hermosa y maravillosa en nuestra zona. Espero que eso suceda. No sabemos por qué este hombre se sentía así respecto a ella, ya que ella apareció en su casa ensangrentada, traumatizada, aparentemente, pero después se descubrió que ella era la asesina. Finalmente Ezra se dirigió a la familia de Alex diciendo lo siguiente: quiero expresar mi profunda tristeza por la pérdida de su hijo, pero la palabra perdón no me alcanza. Esa palabra no es suficiente y nunca lo será para esta pérdida. Reconozco que no creo que jamás pueda encontrar palabras suficientes para expresar esto, especialmente a vosotros. El dolor que sienten es inimaginable. Quiero expresar mi profunda tristeza por esta pérdida, ya que es una pérdida muy grande. Reconozco plenamente este dolor y lo siento mucho. Quería mucho a Alex y también siento una gran pérdida yo. Lo siento mucho y gracias por permitirme expresar esto. Ella quería continuar pareciendo la víctima, pero el juez no se dejó convencer y la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 50 años de prisión. Un amigo de Alex, Kurt Fox, solicitó esta sentencia para Ezra, que pudiera salir en libertad condicional pasados 50 años, diciendo lo siguiente: estoy absolutamente seguro de que Alex habría pedido algún tipo de clemencia para Ezra, porque creía firmemente que todo ser humano posee un potencial infinito y que desperdiciarlo es quizás el mayor pecado. Aunque no soy un hombre como Alex, aún así tengo que estar de acuerdo con él. Me gustaría ver a Ezra salir de la cárcel en algún momento de su vida, para encontrar algún tipo de salvación. Las acciones consecuentes tienen consecuencias, y simplemente encerrarla de por vida le impediría afrontar todas las consecuencias que pueda sufrir. Y me gustaría ver eso, no me importa cuándo, pero personalmente eso es lo que me gustaría. Después de la condena, Ezra lanzó comunicados diciendo que los medios tenían la culpa de su condena por pintarla tan mal y que no se merecía nada de eso. Presentó una apelación, pero le fue denegada. También comenzó a vender su arte desde la cárcel y alguien de fuera de prisión la ayuda con una página web para poder venderlo. Y todo el entorno de Alex evidentemente quedó destrozado, y más describiéndolo como una persona con tanto potencial que se fue demasiado pronto, y era un chico que podía haber hecho muchas cosas en la vida porque era una persona que describieron que para él primero antes iban los demás y luego él. Y esto es todo sobre el caso de hoy. Una denuncia falsa por agresión sexual que lo llevó todo a extremos. Lo único que hizo Alex fue declarar en la comisaría que Ezra le había dicho que se había acostado con John y que luego se había arrepentido porque era el amigo de Jason y Jason era su novio, y no que John la había
violado. Así que básicamente Ezra mató a Alex tanto por venganza por esto como para que Jason la creyera y volviera con ella. Para que Jason pensara, oh, Alex ha intentado atacar a Ezra y ella ha tenido que asesinarlo por defensa propia. Seguramente John también abusó de ella y ella es la buena, ella es la víctima. Ella no me ha sido infiel, la han violado todos. Pero evidentemente las pruebas demostraban lo contrario. Así que esto es todo sobre este caso. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!